una auténtica reforma judicial hubiera sido eso, lo que presentó Norma Piña alternativamente, diciendo una reforma que incluya a los ministerios públicos y a las fiscalías. Exacto. Y que incluya a los policías, porque son los primeros respondientes, son los que aprenden al ladrón, son los que van son los que hacen la investigación, y no son abren del la Poder carpeta, Judicial. y no son del Poder Judicial. No son del Poder Judicial. Son organismos autónomos, no son del Poder Judicial. Ahora nada más están yendo contra los impartidores de justicia, al grado de que la ignorancia de la Presidenta de la República diciendo, fíjense, no obstante que están en paro, hicieron un sabadazo y soltaron a la güera, ¿no? A la de Plaza Arts, y la soltaron el fin de semana. O sea, a ver, señora, de todas mis consideraciones, señora Presidenta, quien la soltó fue un juez local de Morelos, local, no federal. Ellos no estaban en paro. Bien, pero esto precisamente pone en la mesa de discusión pues estas contradicciones, porque por un lado estás por una reforma al Poder Judicial que es absolutamente coja y no miras la parte integral del tema del aparato de justicia, donde también se requeriría de esta revisión de las fiscalías, del Ministerio Público, que me parece que no están haciendo su trabajo correctamente. No se están llevando a cabo las investigaciones e integrando correctamente los expedientes. Pero a ver, quisiera conocer la opinión. Sí, no, bueno, desde luego la integración, la base de la reforma judicial tendría que haber sido una reforma a las fiscalías, que es donde se cocinan todos los juicios en materia penal. Ahí es donde se generan, se tienen las evidencias, las pruebas, es donde se hace toda la investigación y esa investigación se le entrega al juez. Y el juez, si está mal hecha esta investigación, si está mal hecho este expediente, no tiene de dónde agarrarse y podrá meter a la persona durante X número de años a prisión, pero si no está sustentada adecuadamente o no hubo un cuidado en las pruebas o si se hicieron de la ropa o que lo hacen muchos, todas las evidencias las dejan morir. Entonces el juez no va a tener elementos para sostener a la persona dentro de la cárcel. Y si lo hace, cuando se ampare, pues el colegiado o el del distrito, según el tema que sea, pues va a ser lo mismo, va a tener que soltarlo. Mira, y una auténtica reforma judicial hubiera sido eso, lo que presentó Norma Piña alternativamente, diciendo una reforma que incluya a los ministerios públicos y a las fiscalías. Y que incluya a los policías, porque son los primeros respondientes, son los que aprenden al ladrón, son los que son los que hacen la investigación, y no son abren del la Poder carpeta, Judicial. Y no son del Poder Judicial. No son del Poder Judicial. Son organismos autónomos, no son del Poder Judicial. Ahora nada más están yendo contra los impartidores de justicia, al grado de que la ignorancia de la Presidenta de la República diciendo, fíjense, no obstante que están en paro, hicieron un sabadazo y soltaron a la güera, ¿no? A la de Plaza Arts, y la soltaron el fin de semana. O sea, a ver, señora, de todas mis consideraciones, señora Presidenta, quien la soltó fue un juez local de Morelos, local, no federal. Ellos no estaban en paro, ¿ok? Ellos no están en paro. Segundo, si la soltó es porque o ya había cumplido con una sentencia o no había elementos suficientes para una sentencia condenatoria y entonces priva el principio de presunción de inocencia. Y es lo que tiene que hacer cualquier buen juzgador. Aunque tú tengas la peor fama del mundo, ¿sí? Si no te demuestran tu culpabilidad, no tienes por qué estar en prisión. Entonces, lo que a mí me preocupa es este apetito tan voraz, que es mi juicio de lo que es la justicia por encima de la ley. Y por eso decía López Obrador, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, o por encima de la ley está mi autoridad política y moral. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues lo decía de corazón, no lo dijo como una puntada. Y ese patrón lo están siguiendo todos estos, incluida la presidenta. Por eso el tema, Javier, es decir, si tú estás criticando, no te gustan las decisiones que toma un juez, por lo que tú bien dices, pues dices, bueno, a ver, vamos, el gobierno creo que podría haber tomado la decisión de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial o al aparato de justicia de manera integral, cosa que efectivamente no les ha interesado y no les interesa. Tal no les interesa que yo lamento mucho la insistencia por parte de la Presidencia de la República de no reunirse con la oposición, de no reunirse con los ministros de la Corte,
porque no se trata de lo que convenga a un partido político, ni siquiera a un gobierno, se trata de lo que le interesa y lo que le importa en este momento al país. Y lo que le importa al país es que se pueda construir un diálogo entre todas las fuerzas y que sea el gobierno un factor de construcción de puentes y de acuerdos para llevar a cabo reformas tan importantes de manera integral, con esta visión con la que acabas de mencionar, caray, pues con los integrantes de la Corte, con los integrantes del Poder Judicial, con las fiscalías, con los policías, con los que tengan que ver para mejorar la impartición de justicia en el país. Les pregunto una cosa. ¿Cuántas veces se reunió Andrés Manuel López Obrador con las dirigencias de los partidos en 6 años? Nunca. ¿Cuántas veces se reunió con los grupos parlamentarios del Nunca. Congreso de la oposición? ¿Y saben qué? A ver, ¿pensaban que iba a ser distinto la señora? ¿Cómo por qué? Ni siquiera con los gobernadores de la oposición. Siquiera. ¿Te acuerdas que siempre jalaban los de Morena y todos es un honor estar con Obrador? Váyanse al carajo, ustedes están representando entidades federativas en el Pacto Federal. No tienen por qué estar echando porras al presidente. Pero entonces que me vuelvan a definir el término democracia. Espérame, es que para ellos ya no existe la democracia. La democracia se agotó el 2 de junio. Entiéndelo. Entonces, tú lo acabas de decir hace rato, que decía la señora, por esto votó el pueblo. Madres, el pueblo no votó por esto. Javier, es más, el pueblo nunca votó por una sobrerepresentación. Morena se define todos los días y el gobierno se definen todos los días como auténticos demócratas. Entonces, bueno, que me vuelvan a dar la definición de democracia es cuando tú le cierras la puerta a la oposición, cuando niegas a tener diálogo con los ministros de la Corte. Esto es una cosa. Nelson, ¿ustedes se acuerdan de un gran líder luchador social como fue Nelson Mandela? Después de 27 años en prisión. Y lo menciono porque Morena siempre trae a cuento el nombre de estos luchadores sociales con los que dice identificarse. Pero efectivamente, mira, Nelson Mandela, después de estar años en la cárcel, perseguidos por un régimen racista, cuando salió de la prisión y encabezó la formación de un nuevo gobierno, llegó a la presidencia de su país, dijo, jamás de mi parte habrá venganza en contra de los que me persiguieron y de los que me llevaron a la cárcel. Porque aquí lo importante es la reconciliación de Sudáfrica. Es decir, de esa estatura de miras, la estatura de un estadista. Esa es la frase, estatura de miras. No la venganza, Claudia. Y aquí opera la venganza, no la gobernabilidad. Pero además, venganza de qué. A ver si me pueden, por favor, aquí, a mi cámara, un acercamiento. Y esto además, publicado en el diario oficial de la 4T, que es La Jornada. Esto, sí. Esto fue después de estar en Querétaro con el gobernador Mauricio Curi, panista, que le mando un gran saludo. Esto fue lo que dijo: yo voy a dialogar con el pueblo, que la Secretaría de Gobernación se encargue de la oposición. ¿Qué te sientes, presidenta? Pero volvamos a las definiciones y que nos aclaren quién es el pueblo. Exacto. Bueno, a ver, ¿quién es el pueblo? Entonces, ¿cómo se llaman las mañaneras ahorita? Pues el pueblo el pueblo son solamente los que votan por ellos. Por eso. El pueblo son solamente los que están con ellos, los que se someten a sus dictados. Los que piensan distinto, eso no somos pueblo, estamos al margen de la ley, de la justicia, de la democracia, de los derechos, estamos totalmente marginados. Pero fíjate nada más, a ver, ¿cómo se llaman las mañaneras de Claudia Sheinbaum? Ah, que por cierto, a ver si tienen la foto oficial de la presidenta, a ver si ahorita la podemos poner, nada más para hacer un análisis. ¿Cómo se llaman las mañaneras? Pues algo de las mañaneras del pueblo. ¿Así se llaman? ¿No? ¿Las mañanas del pueblo? Sí. No. Hazme el chingo favor. No. ¿Me puedes decir qué carajos tiene que ver el pueblo? Lo que quieras entender por pueblo con las mañaneras. A ver, el pueblo, en términos de teoría política, es aquel conjunto de la población, que es un dato estadístico, que tiene todos sus derechos civiles y políticos a plenitud. Eso se llama pueblo, ¿ok? Así pues, nosotros somos parte del pueblo, les guste o no les guste. Pero tú no eres para ellos pueblo, ni Claudia, ni no, ni... porque eres fifí, ¿no? A ver, hablando de pueblo... Porque tenemos una opinión distinta. Hablando de pueblo, también sí tenemos ahí por la fotografía de este diputado que anda...